Sean bienvenidos al taller de Pedrinchi. Este es el primero de una serie de videos donde hablaré acerca del multímetro. El multímetro es un instrumento de medición eléctrica que nos permite tomar algunos valores de resistencia, corriente, caída de tensión o voltaje, tanto en AC como en DC, temperatura, el valor de algunos capacitores, continuidad, entre otros. Estas magnitudes varían de acuerdo al modelo del multímetro. Como podemos ver, tengo tres multímetros que son los que comúnmente utilizo en el taller. Estos tres multímetros son digitales, porque también podemos encontrar multímetros análogos, que son los que tienen una aguja como estilo tacómetro o reloj. El primer multímetro es muy básico, lo tengo desde hace algunos años. El segundo es una pinza amperimétrica, la cual gradúa la escala de la medición en forma automática y me permite tomar valores de corriente continua y alterna sin necesidad de abrir el circuito. De tal forma que podemos tomar la lectura de valores de corriente de manera más segura. Como vemos, el tercer multímetro es un poco más sofisticado y nos permite tomar la lectura de corriente tanto alterna como continua hasta los 10 amperios. También nos permite la lectura de capacidad de condensadores, hasta de 10 milifaradios y frecuencias hasta de 1 MHz. Por lo general, los multímetros cuentan con dos cables, uno rojo y uno negro. El cable rojo siempre lo vamos a ubicar donde se encuentra la terminal de magnitudes y el cable negro en la terminal COM. Y encontramos una tercer terminal, que es para medir valores de corriente de hasta de 10 amperios, y más adelante veremos cómo se usa esta. En el otro extremo de estos cables encontramos las puntas. Cuanto más grueso sea el conductor de los cables, nos dejará tomar mediciones de forma más exacta. Esto es debido a que cuanto más grueso sea el conductor del cable, este tendrá menos resistencia eléctrica, permitiéndonos así tomar una medición más precisa. Por esta razón yo tengo dos pares de cables para multímetros. Los primeros son los que originalmente vienen con el multímetro, y el segundo par lo hice yo mismo con unas bananas y unos caimanes, también empleando un cable calibre 16. Esto me permitirá tomar una lectura más fiable de los valores que esté midiendo. Muy bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a ver las escalas que trae el multímetro de la izquierda. Como vemos, es un multímetro muy básico con el cual podemos medir valores de resistencias inferiores a 200 ohmios y hasta 20 megaohmios. También encontramos las escalas para medir corriente. En este tipo de multímetro solo podemos medir corriente continua, que va desde 2000 microamperios hasta 10 amperios. Encontramos la opción para probar continuidad y los diodos. Podemos medir voltajes en corriente alterna hasta los 500 voltios. Para medir voltaje en corriente continua encontramos escalas que van desde los 200 milivoltios a los 500 voltios. Este multímetro nos permite tomar lecturas de temperatura, tanto en grados Fahrenheit o grados centígrados. Esta medición la podemos hacer por medio de una punta especial para ello que comúnmente viene con el multímetro. El botón amarillo es el Hold, que permite congelar la medición que estemos tomando. Y el botón azul es para encender la luz del display. Ahora veamos la pinza amperimétrica. Solo cuenta con dos terminales de conexión, porque la corriente la vamos a medir con la pinza de este instrumento. Este instrumento es aún mucho más fácil de usar, debido a que con el selector escogemos la magnitud y este se encarga de seleccionar la escala de forma automática. El botón amarillo es para congelar la lectura, el botón negro es para cuando tengamos una medida máxima y el botón azul es para seleccionar las magnitudes de dicho color. Por ejemplo, en la medida de resistencia también podemos medir continuidad y los diodos. Entonces, al oprimir el botón azul o Select, podemos elegir qué magnitud vamos a medir, si es ohmios, continuidad o diodos.
Ya para medir la corriente que pasa por un cable o alambre, seleccionamos la escala de corriente y abrimos la pinza de tal forma que abracemos el cable con esta. Y lógicamente tomamos la medición con la pinza cerrada. El tercer multímetro cuenta con más usos y magnitudes, haciendo de este un dispositivo un poco más sofisticado y tiene escalas de medición de resistencia de hasta 40 megaohmios. La escala de continuidad y diodos, podemos medir la capacidad de condensadores hasta los 10 milifaradios. También se pueden medir frecuencias de hasta 1 MHz, temperatura y podemos seleccionar también entre grados Fahrenheit y grados centígrados, oprimiendo el botón amarillo. Lo mismo en el caso de tomar lectura de los diodos. Tenemos las opciones para medir corriente continua de 400 microamperios hasta de 10 amperios y corriente alterna también hasta los 10 amperios. Ahora pilas aquí a lo que voy a explicar. Cuando la corriente que vayamos a medir sea superior a 400 miliamperios, debemos colocar la punta roja en la terminal del multímetro que dice 10 amperios. Pero tengan mucho cuidado, porque para este tipo de multímetro, tomar la medida de corriente se debe hacer abriendo el circuito y colocando el multímetro en serie a la carga. Esto es así para ambos tipos de corriente, tanto en corriente alterna y corriente continua. Sin embargo, cuando vamos a medir corriente continua en un circuito, tenemos que poner la punta roja del multímetro en la parte positiva de la fuente y la punta negra a la entrada positiva del circuito. Cuando es el caso de medir corriente alterna, no es necesario tener en cuenta la polaridad al momento de ubicar los cables del multímetro. Recuerden, siempre que vamos a medir corriente con este tipo de multímetro, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro en serie a la carga. También tenemos la opción HFE, que es para leer la ganancia de corriente continua de los transistores. Para ello debemos meter las patas de los transistores en los orificios indicados en el multímetro. Las escalas de voltaje en corriente continua van desde los 400 milivoltios hasta los 1000 voltios en corriente directa. Con la opción NVSE podemos identificar la presencia de voltaje en un conductor sin la necesidad de tener contacto con este. Aquí vemos los agujeros donde metemos las patas de los transistores y que probamos con la opción HFE, ya sean transistores NPN o PNP. Y lógicamente vemos las escalas de voltaje en corriente alterna que van hasta los 750 voltios AC. En este caso, el botón azul es el hold. Y si lo mantenemos oprimido unos segundos, podemos iluminar el display. También cuenta con la luz roja como apoyo al sonido que emite el multímetro en algunas lecturas, o cuando estamos identificando si un cable tiene presencia de voltaje. En los próximos videos voy a realizar una serie de mediciones, las cuales servirán como ejemplo para nosotros aprender a usar esta herramienta tan útil en algunos componentes. Hasta aquí el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase, active la campana de notificaciones, recuerde que soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.